¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, La Realidad, el canal líder de noticias en la República Argentina, mostrándote aquí, diariamente, lo que otros canales no te muestran ni te mostrarán, contándote aquí, diariamente, lo que otros canales no te cuentan ni te contarán. La realidad, clarificando lo que pasa diariamente en nuestro país. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag La Era de Hielo, porque la Argentina está viviendo a nivel económico su peor momento desde el gobierno, desde que Mauricio Macri inició su gobierno el 10 de diciembre del 2015. Es el peor momento en muchos aspectos. Económico, sin lugar a dudas. Institucionalmente, lo hemos dicho también, están arrasando con la institucionalidad en la Argentina. Lo que está saliendo a la luz con el escándalo del D'Alessio Gay, que hoy vamos a continuar. Anoche te mostramos cómo se armó la operación Fariña, los mails, cómo después lo mismo que le mandaban a decir en los mails, Fariña declaraba en la causa. Esta noche hay más. Te vas a seguir sorprendiendo, porque es necesario que todo se conozca para ver la forma en que han armado causas en la Argentina, en que han manipulado gente, en que han puesto presos a gente en la Argentina solo por una persecución política. Pero el momento económico de la Argentina es lo que más duele. Y estamos en un momento donde el gobierno está sin reacción. Donde uno va, te comentan, vas a hablar con empresarios, vas a hablar con empresarios pymes, vas a la calle. Esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, Claudio Cardoso, que habitualmente hace el móvil para el programa, desde Constitución, hablando con la gente, primero, el impacto del subte que hoy aumentó a 19 pesos. La SUBE que ya no les alcanza, 100 pesos cargan en la SUBE y se la gastan en un día. Pero lo más doloroso de esta mañana, la gente contando que hace más de un año, hace tiempo que no saben lo que es comer carne, o cómo han tenido que disminuir el consumo de leche en la mesa de los argentinos. Los negocios, fíjese esto, es de una panadería de Villa Pueyrredón, de esta tarde. Me la mandó nuestro productor de la radio, Sebastián Pedrón. Fíjate vos al punto que llega la crisis, que te dicen facturas de ayer 50 pesos. Porque te venden el pan viejo, las facturas de ayer a mitad de precio. Tal vez como un gesto generoso hacia la gente, pero para ver el sobrante que les queda todos los días, porque la gente no consume, a ver si lo sacan, a ver si lo venden. A esto estamos llegando a la Argentina. A estos hechos dolorosos de gente que te dice que no tiene para comprar un litro de leche. Que la carne ya, te dicen, es un producto suntuario de lujo. O las panaderías que te venden el precio de ayer, el pan viejo, a mitad de precio. Frente a un gobierno que no escucha la realidad, que está total y absolutamente desconectado de la realidad. Cada vez que el presidente Macri habla, te demuestra la desconexión de la realidad. Como anoche, ahora vamos a ver enseguidita lo que dijo el discurso anoche en la cena del CIPEC. ¿Cómo habrá sido que hasta la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, que fue aliada a este gobierno, Roxana Bertone, que asumió como Frente para la Victoria, pero que fue aliada a este gobierno en los primeros meses, en los primeros años, como otros gobernadores peronistas, saludaban a Macri? Hoy están en la lona, también en Tierra del Fuego. Y el presidente, hablando en contra de la producción de Tierra del Fuego. Se olvida el presidente que él y su amigo del alma, Caputo, tuvieron, no sé si la siguen teniendo, la empresa, la siguen teniendo, me dice Fernando, la empresa Mirgor en Tierra del Fuego. Me pregunto, ¿no habrán recibido ellos
las exenciones y todo lo que el presidente criticó anoche, ¿cómo habrá sido para que hoy la gobernadora de la provincia le tenga que salir a responder en forma abrumadora y categórica? El intendente de la ciudad de Ushuaia, Gabriel Boto, porque hasta confundió geográficamente Punta Arenas con una ciudad de Tierra del Fuego. Y ahora enseguida vamos a hablar con Fernando Alonso, porque el gobierno no solamente no sabe qué hacer, no atina frente a la tremenda crisis, la espiral inflacionaria que muchos están advirtiendo. Enseguida lo vamos a escuchar a Funes de Rioja. Si hay una persona dentro del empresariado más atildado, políticamente correcto y que seguramente comparte los idearios de este gobierno, es Daniel Funes de Rioja. No le pueden decir que es ningún tirabombas. Bueno, lo va a escuchar enseguida sobre lo que está advirtiendo para la economía argentina. Es que ya no queda empresario en la Argentina, que ha votado y que ha acompañado este gobierno, donde uno se los encuentra que te hable bien del gobierno. Porque han equivocado en todo, porque no reaccionan. Y encima te venden que están preocupados, que van a hacer planes, y los radicales opinan una cosa, el jefe de gabinete opina otro. Anoche el presidente les dijo, siempre ha fracasado el control de precios en la Argentina. Y ayer te vendían títulos en algún diario más papista que el Papa diciendo el gobierno piensa en hacer un acuerdo, congelar precios. Ni saben ellos cómo van a responder a la crisis que ellos han originado en la Argentina, que este gobierno ha originado en la Argentina, que la mala praxis de Cambiemos ha originado. El peor momento para la economía de la República Argentina. Pero en tanto Argentina sufriente, doliente, al menos hoy hemos tenido una excelente noticia, una muy buena noticia, que una vez más llega de ellas, que son unas grandes luchadoras, de nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo, porque celebramos junto a ellas, festejamos que han encontrado la nieta número 129. Nuestra inmensa alegría la compartimos también con ellas y así lo anunciaba hoy Estela Carlotto. Abuelas de Plaza de Mayo comunica con enorme felicidad el encuentro de una nueva nieta, hija de Norma Cíntora, secuestrada embarazada de 8 meses, y de Carlos Alberto Solsona, con quien podrá finalmente abrazarse luego de casi 42 años. Todos y cada uno de los eslabones de esta cadena han hecho posible que la nieta número 129 vuelva a casa. Por eso repetimos, rompamos el silencio, el tiempo es hoy, los nietos y nietas ya tienen entre 39 y 45 años. Ayudemos a reparar las heridas que la dictadura nos dejó. Muchas gracias. Bueno, celebramos junto a Estela y todas las abuelas, hijos y también nietos recuperados, que haya llegado la nieta número 129. Muy bien, recién lo decíamos, el gobierno en su peor momento económico buscando, algunos te dicen un acuerdo de precio, otros te dicen van a congelar, los radicales quieren una cosa, Carrió otra. Escuche lo que dijo anoche el presidente frente a todo lo que en su propio gobierno dicen. Siempre las mismas recetas y herramientas. Tipo de cambio fijo, con la convertibilidad que al tener que salir provocó la mayor destrucción de empleo de nuestra historia. Controles de precios, Gelbar, Mazorín, Moreno y muchos más. Cepos, el último, entre el 2011 y el 2015, un suicidio económico. Destruimos 32% de nuestras exportaciones en 4 años. Bueno, por supuesto que el presidente no dice nada de los 30.000 millones de dólares que este gobierno se ha patinado mágicamente, ni de la devaluación que ha explotado la economía, de la peor crisis económica, por eso nos estás acompañando con el hashtag La Era de Hielo. Pero, a ver, los titulares de los diarios, ayer te mostrábamos el titular del diario Clarín del sábado,
que el gobierno y los radicales buscan un acuerdo de precios, salen del propio gobierno. Ahora, lo interesante es que después el presidente se para y dice, todo fracasado. Entonces, este es el punto central de un gobierno que no sabe qué hacer, donde uno de los socios dice algo, venden por los diarios que les responden a ellos lo que van a hacer y después el presidente dice todo lo contrario. No saben qué hacer frente a la espiral inflacionaria. Y fíjese lo que opina Daniel Funes de Rioja, desde la Unión Industrial Argentina. En un reportaje en letra P, el vice de la UIA confirma negociaciones y advierte sobre un Rodrigazo en la Argentina. Daniel Funes de Rioja, también titular de la Cámara Alimenticia Copal, ratificó que el gobierno trabaja con empresas en la medida que reveló letra P. Si es aislada, dice esta política, puede reventar todo como en 1975. No se pueden pisar los precios o congelarlos como una medida aislada, advirtió el dirigente. En ese sentido alertó, si no se hace en el marco de un proceso de reestructuración macroeconómica, va a reventar todo como en el Rodrigazo. Lo está diciendo el vicepresidente de la UIA, el titular de la Copal, un empresario que, les vuelvo a reiterar, políticamente es correcto. Pero esto lo advertía hace poco aquí Aldo Piñanelli, cuando hablaba de la espiralización. Ahora, Fernando, primero las contradicciones, segundo esto, es grave porque el Rodrigazo es para la historia de los argentinos, la verdad, un recuerdo tremendo de lo que se sufrió, ¿no? Sí, Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Fue muy duro el golpe del Rodrigazo, recordemos, una mega devaluación que disparó todos los precios, venía de una economía atada con congelamiento de precios y salario, y cuando no se pudo sostener más, vino el golpe de mercado, ¿no? Digo, ayer comentamos en el programa de que estaban negociando un congelamiento de precios. Advertimos que era sobre una canasta muy chica de productos, que no era un acuerdo muy global sobre toda la economía, sino sobre algunos productos de la canasta de consumo. Esto lo estaba negociando Sica, el ministro de Producción, con empresarios. Evidentemente, desde Casa de Gobierno le bajaron la idea, se la cortaron en seco, porque si uno escucha el discurso del presidente de la noche, si uno escucha o presta atención a lo que decía Marcos Peñas el fin de semana, diciendo que no coincidía, que no creía, que no apoyaba ningún acuerdo de congelamiento. Pero entonces, Fernando, uno se pregunta, ¿de dónde surgen los titulares de los diarios? Clarín el sábado que lo anunció con pompa en la tapa, ¿no? Bueno, hoy estuvieron circulando, hace un ratito circuló mucho la renuncia de Dante Sica. En el Ministerio la desmienten, en Casa de Gobierno la desmienten, pero evidentemente hubo una pelea muy fuerte entre Sica y Peña por este tema, ¿no? Bueno, y acordate lo que decía ayer Carlos Melconian, de Marcos Peña, que era un mentiroso, que no le creía nada. Ahora esto, lo de Dante Sica, está en un papel incómodo Dante Sica, porque como consultor decía una cosa que como ministro de la producción hace todo lo contrario y está ayudando a reventar las pymes y la industria nacional. Porque ¿qué hace Sica? Es que no quedó aliado de nadie, no tiene a los sindicatos que tradicionalmente lo acompañaban, como la UOM. Ya no lo acompaña más. De hecho, la última vez que lo llamaron, que Sica llamó a Caló se disculpó y no fue. Las empresas industriales no le hacen caso ni se acercan al ministerio. En el gobierno no tiene ningún margen para operar, pide presupuesto para subsidiar, no le dan. Presenta proyectos como el de congelamiento, no lo atienden. Evidentemente quedó muy aislado del sector privado y del propio gobierno. Ahora, Fernando, es otro relato del gobierno, entonces, como para decir, estamos haciendo algo frente a lo que es la sensación ya generalizada que el gobierno está paralizado. Porque recién a la tarde veíamos algunos portales que decían reuniones en el gobierno por anuncios en el plano económico. Digo, daría la impresión que cuando un gobierno empieza parche sobre parche o con tantas contradicciones, es porque la situación está realmente mal. Mira, tenés al ministro de Economía, a Nicolás Dujovne, y al presidente de Banco Central, a Guido Sanleris,
En Washington, en la reunión del primavera del Banco Mundial y el FMI, así que no están acá, por ese lado no podés esperar nada. Si le van a anunciar un plan de congelamiento de precios sin el ministro de Economía y sin el presidente del Banco Central, con el FMI reunido en Washington, te imaginas que va a ser un escándalo. Claro. Evidentemente, como vos decís, están tirando ideas para generar la sensación de que están trabajando en algo, pero no van a hacer absolutamente nada, o por lo menos nada serio. Probablemente terminen con algún anuncio, pero a la luz de cómo se está gestando no va a tener ninguna incidencia sobre la vida de los argentinos. Va a ser... Y viste lo que el propio gobierno está diciendo, el propio gobierno está admitiendo, se lo dijo Duhovne ayer en la reunión de gabinete, que la inflación de marzo va a ser superior al 4% que están marcando los privados, la UMED o el Instituto Germán Abdala. El propio gobierno Duhovne ayer les dijo, con cara de circunstancia, la inflación de marzo va a ser superior al 4%. Es decir, ya hasta ellos mismos han perdido el control de la economía. Bueno, el presidente dio la definición de cómo es que hay que atravesar esto. Dice, hay que aguantar. Esa es el único mensaje del presidente es hay que aguantar, hay que aguantar. Bien. Si un presidente te plantea eso, claramente los ministros no van a tener margen para otra cosa. Y hay que aguantar mientras la gente ya no tiene para nada realmente. Bueno, sí, la gente aguanta. Ni la gente aguanta. Y a todo esto, ¿quién reapareció? Como dicen en el campo, éramos poco y parió la chancha. Sí, Domingo Felipe Cavallo, con sus clásicas recetas para el presidente Mauricio Macri. Escúchelo, si tiene ganas. Sería terrible que ahora este periodo de estanflación que lleva 8 años, el otro duró 15 años, también termina en hiperinflación. Eso sería dramático para la sociedad argentina. ¿Y a tu juicio eso puede terminar así? Si no se combinan políticas razonables, tanto del gobierno como de la eventual oposición y futuro gobierno, ese peligro existe, por supuesto. Si no hay un régimen monetario y cambiario que asegure la estabilidad cambiaria, todo lo que quieren desvalorizar a los ahorros y desvalorizar a los salarios y bajar el gasto público como sea, dicen más devaluación, más devaluación. Y entonces, ¿a dónde termina eso? Eso termina en la hiperinflación. Bueno, a ver, Cavallo dice hiperinflación. Funes de Rioja advertía sobre Rodrigazo. Aldo Piñanelli habló, fue el más cauto de todo, dijo espiralización de la inflación. El pronóstico, Fernando, es dramático en todas las circunstancias. Es dramático y es lo que se está analizando en las empresas. Recién un empresario me acercaba una encuesta que está circulando en Wall Street. Dice, cuando ven esto, claramente el riesgo país se va a ir por las nubes. No hay confianza para nada en lo que está haciendo el gobierno y no hay confianza en Argentina. Bueno, hoy siguió arriba el riesgo país. Es buen punto. Recordemos, ahora lo vamos a ver, pero siguió arriba. Sí, casi cerca del récord del gobierno de Mauricio Macri, ahí hay unos puntitos. Pero además te dicen, no estamos vendiendo nada. Hay inflación. Hay aumento de todos los costos de producción. Dice, es una economía totalmente inviable. Y hagan algo. Bueno, hagan algo lo que les pedía el laburante. ¿Y sabés lo que me contaron ayer, Fernando? Que aumentaron los seguros de default de las empresas argentinas. Bueno, eso va acompañando el aumento de riesgo país. A medida que aumenta el riesgo país, aumenta el riesgo del default. No es la misma cuenta, pero están asociadas, porque a medida que sube el riesgo país, se supone que es más seguro o hay más probabilidad de que Argentina entre en default, por lo tanto, contratar un seguro contra ese default es más caro. Si defaultea el país, defaultean las empresas, por lo tanto también se extiende a las empresas esa alza de los seguros. Y eso fue lo que llevó a la Argentina al default en el último año del gobierno de Cristina, los seguros, cuando se activaron los seguros de default. Y esto no depende ya de si la Argentina paga o no, depende de que el Instituto de Finanzas Internacionales diga, claro, ¿están o no están en default? Mira,
vamos a todo esto porque ahí está el riesgo país de hoy, que hay que seguirlo muy atentamente. 814 puntos, muy cerca del récord, es casi récord para el gobierno de Macri. 814 puntos, altísimo. Esto está señalando la desconfianza de los mercados internacionales. Y a todo esto, mirá lo que dice el Fondo Monetario Internacional, autor patrocinador del programa económico de este gobierno. Mirá lo que dice, presta atención, es un escándalo lo que dice el fondo, abriendo el paraguas antes de tiempo. Los cálculos para Argentina pueden fallar. ¿Esto qué? Tuzán decía, ¿no? ¿Puede fallar? Sí, señor. Es increíble. Es increíble, no tienen cara en el fondo. Nos han metido en este brete con el gobierno de Macri y dicen, los cálculos para Argentina pueden fallar si escalan las tensiones entre las principales potencias y hay una nueva huida del riesgo de las economías más vulnerables. Es decir, están abriendo el paraguas frente al fracaso ya estrepitoso del plan, la recesión, y lo que se está advirtiendo que se viene en la Argentina. Y está diciendo que la Argentina es una de las economías más vulnerables. Es más vulnerable, exactamente. Los riesgos para Argentina son todavía importantes y podría conducir a un giro en las preferencias de los inversores para alejarse del peso e incrementar la presión sobre la moneda. Es decir, daría la impresión como que el fondo dice, aléjense del peso y vayan al dólar, Fernando. Está anticipando una devaluación, está anticipando una corrida cambiaria, está anticipando que aquellos que hoy trajeron los dólares, los pusieron en las LELIQ a través de los plazos fijos, en cualquier momento recuperan esos pesos, compran los dólares y se van del país y provocan una nueva crisis cambiaria. Ahora, Fernando, te pregunto, ¿esta es la gente que dice que está ayudando al gobierno de Macri? Esto es lo que dicen después de un año de un plan económico que ellos idearon. Porque hay que tener presente que hace un año ya que están manejando la política económica. Sí, están manejando la economía del país. ¿Qué más dice? Es imperdible esto del fondo. Bueno, a ver, solo Nicaragua, con una caída de 5 puntos del PBI, y Venezuela, con un derrumbe del 25%, muestran este año resultados peores que la Argentina en toda América Latina. Atención, Mauricio Macri. Lamento decepcionarlos, no lo dice C5N, no lo dice Fernando Alonso, ni Gustavo Silvestre, ni Víctor Hugo. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Mire, esto para el gobierno de Macri, que lo diga el fondo, por favor ponelo, Charlie, de nuevo, porque es gravísimo. Miren esto. Solo Nicaragua, con una caída de 5 puntos del PBI, y Venezuela, lo comparan Argentina con Venezuela, Cruz Diablo dirá Macri, con un derrumbe del 25% muestran este año resultados peores que la Argentina en toda América Latina. Es decir, que está admitiendo el fondo que la Argentina tiene resultados catastróficos, malos, negativos. ¿No, Fernando? Mirá, los resultados son los del programa económico que ellos idearon, así que si el resultado es catastrófico, la responsabilidad es del programa económico y la responsabilidad del programa económico es del Fondo Monetario Internacional, así que regla de tres simple. Pero estamos en el podio de los 3 países peores del mundo, por lo menos de la región, y estamos ahí nomás en el podio de los países de la inflación, así que el panorama del FMI para toda la Argentina es nefasto. Bueno, y a ver, ¿y cuáles son los pronósticos que hace el Fondo Monetario? ¿Después de esto tiene pronóstico el fondo? Por supuesto. Sí, el pronóstico siempre tiene. A ver. Bueno, a ver, inversión. Perdón, que pensé que lo ibas a leer vos. Inversión. 16% abajo. Acordate que en el plan original decían que este año la inversión iba a caer 9.5%. Ahora va a caer 16% la inversión. Esto te aleja cualquier chance, por lo menos, de recuperar el nivel de actividad vía la inversión, vía la expansión económica. Sí, o sea, inversión que, a ver, digamos,
el segundo semestre, brotes verdes, la luz al final del túnel, nada de eso llegó. Es el peor nivel de inversión en las últimas décadas en la Argentina. Desempleo, está proyectando un desempleo de 9,9. Esto ya va a ser superado ampliamente, ¿no? No, es probable que logren mantener esa cifra porque vos sabés que la contabilidad creativa sirve, entonces como extendieron mucho los planes sociales y esos planes sociales los van a dibujar como parte del empleo, es probable que quede en esa cifra o que ronde ahí. Caída del crédito, 11,2. Inflación, 30,5, ya está el propio fondo. Y la inflación del PBI, 39,6. Esa es la inflación del conjunto de la economía, se llama deflactor del PBI, es decir, cómo la inflación del IPC se traslada al resto de toda la actividad del país. Y esa es la verdadera inflación que registra una economía, la inflación que se conoce del PBI, cerca del 40%. Recordemos que estos números están hechos antes de esta última corrida, antes de este último golpe del dólar, antes de esta última inestabilidad, cuando estuvo la misión del FMI en Buenos Aires. Seguramente con el último número del REM, que ya estimó en 36% la inflación para este año, el FMI en cualquier momento actualiza estos indicadores y dice que la Argentina va a tener una inflación más cercana a lo que pronostica el REM, que es la encuesta que realiza el Banco Central, Gustavo. Claro. Ahora, la verdad, son pronósticos, reitero, del Fondo Monetario Internacional en el peor momento económico que tiene la República Argentina, frente a un gobierno que daría toda la impresión que no sabe para dónde disparar. Mirá, es muy claro, cuando vos anunciás un plan de congelamiento de precios de lo que sea, y el ministro que está encargado de hacer eso es desautorizado por el jefe de gabinete un día y por el presidente de la Nación la noche siguiente, cuando al otro día están circulando las versiones de tu renuncia, no es posible llevar adelante ninguna medida. Bueno, y evidentemente a esto hay que sumarle que los radicales que piden control de precios, Carrió pide otra cosa, es decir, cruje, cambiemos, no encuentran... todos están desesperados, pero no encuentran tampoco entre ellos una salida a la crisis económica. Es parte de la incoherencia ideológica de este gobierno, porque vos podés tener un gobierno que crea en los controles de precios o que no crea. Lo que no podés tener un gobierno donde tenga un ministro que dice hay que hacer un congelamiento de precios y otro que diga no hay que hacerlo. Por lo tanto, en esa incoherencia las medidas no salen. Bueno, muy bien, enseguida vamos a estar con Irina Hauser. Hubo novedades en el D'Alessio Gay, hay otro detenido. Mañana va Bidone, quiere declarar como arrepentido. Crece el escándalo en el D'Alessio Gay. ¿Cómo será para que ya los medios que no hablaban empiezan a hablar? Porque realmente están muy preocupados en Comodoro Pi. Mire, un adelanto. Como decimos los periodistas estos días, recorrido el Espinel, ¿no? Entre empresarios, Comodoro Pi. Estuve ayer por Comodoro Pi. Me crucé con un juez. Le pregunté, ¿qué hacen? Primero dicen, nadie quiere saber nada, ni los más macristas, ni los jueces más macristas, que el expediente le llegue a Comodoro Pi. Ahora un juez cercano al poder me dijo, si a mí me llega tengo que procesarlos a todos. Tengo que procesarlos a todos. Parece que en ese todo también incluye Carlos Stornelli, que está, me decían, más solo, tumbado en su despacho que nunca, sin que nadie en Comodoro Pi ni lo salude. Es decir, crece el escándalo, crece, va tomando dimensión. Este dato significativo, los medios que no prestaban atención, ya le empiezan a prestar atención. Porque se están dando cuenta que quedan muy pegados. Algunos están muy comprometidos con sus periodistas, ¿no? Pero están quedando muy pegados. Y la causa crece en importancia. Después vamos a escuchar al colega también Carlos Pagni, que en el editorial de anoche en su programa de televisión, otra vez ha vuelto sobre este tema y enfocado realmente con cuestiones muy bien. Y enseguida también Juana Morín, que tiene la otra tanda de mails, cómo lo coacheaban a Fariña. Ayer te mostraba, realmente sorprendió lo que ayer te mostramos con Juan en este programa, exclusivo de este programa. Sorprendió. Hoy tenemos más
para ver cómo coacheaban a Fariña y después lo que le mandaban en los mails aparecía textual en la declaración ante la justicia. Una vergüenza todo. Pero hablando de esto, usted deberá saber, lo recordamos aquí, que los dueños de este canal, perseguidos por el gobierno de Macri, están en prisión por orden de Mauricio Macri. Están presos por orden de Mauricio Macri. Está el doctor Carlos Beraldi. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y hay alguna novedad respecto a la situación de Fabián de Sousa y Cristóbal López? Mire, sí, justamente en el día de la fecha hemos efectuado un pedido de excarcelación, en mi caso por Fabián de Sousa, y la defensa de Cristóbal López también ha hecho lo mismo, porque ya esta es una situación que no se tolera más. Hace 1 año y 3 meses que están indebidamente detenidos. Y esto se hizo sobre la base de un dato absolutamente falso, y es que habían querido cambiar la titularidad de las acciones que tiene este grupo empresario sin la autorización del juez, Ercolini. Con motivo de esta situación absolutamente falsa se inició un proceso. Hace 1 año que está tramitando ese proceso. Se hicieron todas las averiguaciones posibles, se convocaron a los registros públicos, hemos aportado todos los libros societarios. Se le han pedido 2 amplísimos informes a una dirección especial que se llama Dajudeco, y todo ha demostrado, como nosotros habíamos pensado y dicho desde el comienzo, que lo que el juez Ercolini había dicho era falso. Y nos encontramos con una situación un tanto insólita. Esa investigación judicial, que ya está definitivamente agotada, empieza a ser dilatada y dilatada por una actividad de un fiscal que indudablemente está en sintonía con todas estas cosas que están pasando. Ramiro González. Ramiro González. Entonces, como porque no además, vamos doctor, a tolerar, mire, no vamos a tolerar ni una arbitrariedad más, nos presentamos ante el Tribunal Oral y hemos pedido la excarcelación para que de una vez por todas esta situación termine. No pueden estar empresarios de medios de comunicación detenidos de una manera arbitraria por orden del presidente de la Nación. Bueno, están detenidos, muy bien usted lo dice, por una orden política. Tanto que las asociaciones de prensa se quejan. Este es un caso único en la Argentina y que realmente, como usted dice, ya resulta intolerable. Porque aparte tengo entendido, doctor, que hasta los propios veedores judiciales le informaron al juez que no hubo ninguna venta de ninguna acción ni de nada de este grupo. Pero no solamente los veedores, sino que también lo ha reconocido la AFIP. Que siempre ha tenido un comportamiento tan perverso con este grupo. Y lo ha reconocido el fiscal que intervenía en la causa, justamente el doctor Polichita. Es decir, aquí no hay ninguna duda para que se siga dilatando la situación de privación ilegal de la libertad en la que están los miembros, los dueños de este grupo, y que el Tribunal Oral ahora va a tener que resolver. Por eso me parece que en esta tónica que tenemos todos que seguir, hay que poner en público todas estas cosas. Esto de callarse blanco sobre negro no puede existir más. Hay que transparentar y hay que poner las cosas para que la gente se entere. Sobre todo en un momento donde se está viendo cómo se han armado causas en la Argentina, cómo un presidente ha ordenado poner preso a empresarios de medios. Digo, realmente la justicia tiene que reaccionar para no quedar pegada frente a esas decisiones que han sido tomadas por orden político, y como todo lo que se está revelando y estamos revelando estas noches en estas causas armadas que ya, bueno, usted, doctor, viene desde hace mucho tiempo batallando. Creo que todo lo que está mostrando le está dando la razón a usted y al grupo de abogados que están tratando de mejorar la justicia en la Argentina. Exactamente, exactamente. Y lo que se está viendo a cada paso es exactamente lo que nosotros planteamos hace 1 año y medio. Expedientes armados, pruebas falsas y jueces que fallaron en contra de la ley. Por eso lo que estamos ahora esperando, así como tenemos aires frescos en Dolores, que empiezan a aparecer también buenas noticias desde este edificio tan, digamos, lamentablemente conocido de Comodoro Pi, porque hay jueces ahí que realmente están cumpliendo con su trabajo y esperamos mañana que tengamos una favorable decisión. Bueno, me dice la producción que está en línea desde el penal de Ezeiza, donde hace 1 año que está detenido justamente Fabián de Sousa.
Sousa. Fabián, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvestre? Buenas noches para vos y para toda tu audiencia. Bueno, estamos aquí con el doctor Beraldi, que estaba anticipando que hoy ha pedido justamente la excarcelación tuya y de Cristóbal López. Sí, acabo de verlo, los acabo de ver al aire y me pareció importante llamar y comentarles. Cuando la semana pasada me informan que aparecieron 2 informes casi finales de la Judeco, que es un organismo que depende de la Corte, donde dice que no se quebrantaron nunca las medidas cautelares y que es inequívoca la titularidad de las acciones del Grupo Indalo. En la discusión con el doctor Beraldi creíamos que era el momento de pedir la excarcelación, ya que fue el fundamento por la cual generaron la detención que se produjo el 19 de diciembre del 2017 y a partir de ahí comenzaron un proceso de, no llevo un año, llevo 15 meses detenido, ¿no? Entonces sí, me parece que era, una vez demostrado que no era real lo que habían establecido en la resolución de detención, me parecía más que preciso o más que oportuno el momento para pedir la liberación o la excarcelación como la estamos pidiendo. Bueno, y además es muy importante, tanto el doctor Beraldi, que siempre es muy claro, para que en este momento vos también lo estás explicando, que la causa de la prisión de ustedes es justamente esta, porque en el relato mentiroso que ha hecho muchas veces el gobierno, que ha caído sobre este grupo, que lo ha querido cerrar, disolver, han dicho, bueno, están pagando porque se robaron aquello, porque evadieron, pero la causa es esta que está empleando el doctor Beraldi y la que está indicando vos, por una venta inexistente que nunca existió y que está confirmado que no se dio nunca. En primera medida, nunca jamás cometimos un acto ilegal. O sea, nosotros no evadimos, solamente tuvimos planes de pago a los cuales legales. O sea, yo no coincido con que nosotros hayamos realizado un acto ilegal. Pero el relato del gobierno dice eso, detienen, ¿no? Es más loco todavía. Es decir que nosotros dispusimos de las acciones de las empresas, se las transferimos a un tercero, existiendo una medida que había sido dictada por el doctor Ercolini, por el cual nosotros, la inhibición general, por lo cual nosotros no disponíamos de ninguno de los activos de las compañías. Esa medida de inhibición general, por el cual nosotros no disponíamos de las acciones de las compañías para poder usar de las mismas, para poder transferirlas o para poder hacernos de flujo de fondos para pagar la deuda. En esa misma inhibición hacía que las compañías no dispongan de sus activos. Es así que esa medida logró o permitió que el Banco Central liquide y quiebre al Banco Finansur, porque fueron indispuestos de la totalidad de sus activos y no pudo seguir operando. Esa medida puede lograr que la compañía Providencia de Seguros tenga problemas financieros. Esa medida ha permitido, digamos, que la indisponibilidad de la totalidad de los activos del grupo para estar sujeto a cancelar la deuda. Pero lo más sorpresivo de esto es que nosotros no era la primera vez que intentábamos hacer una operación de venta de algunos activos para cancelar totalmente la deuda. Nosotros desde el año 2016 veníamos haciéndole propuestas al doctor Ercolini, llevándole propuestas y posibilidades de desarrollar negocios con la firma Transfigura, con la firma Noble, con otra firma internacional, con firmas que querían comprar el banco, de tal manera de poder vender activos y hacer la cancelación definitiva de la deuda. Hemos hecho 8 o 10 propuestas de venta de activos parciales del grupo, los cuales siempre fueron evaluados por el juzgado, por la querella, que en ese caso fue la FIP, por los interventores que había definido el juzgado, que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Todas fueron denegadas luego de un proceso en el cual participaban todas las partes que estaban actuando en el expediente. Nosotros hicimos 8 o 10 propuestas de disponibilidad de activos, por lo cual pedíamos autorización al juzgado, porque esa disponibilidad de activos era la que nos generaba la plata para la cancelación total de la deuda. Y sorpresivamente, sobre la 9ª o 10ª propuesta que le hicimos al juzgado para poder disponer de los fondos para la cancelación de la deuda, sorpresivamente, después de haber 2 veces negado a la propuesta, el 19 de diciembre resuelven detenernos preventivamente porque dice que quisimos violar la medida tomada por el juez. Bueno, realmente a nosotros, imagínate cómo nos tomó esa medida, cómo en lo personal nos toma de estar preso hace 15 meses, yo tengo un hijo de 2 años y medio,
hace 15 meses que estoy preso por una decisión basada en un fundamento erróneo o falso. Y ahora, luego de 15 meses, existe hoy la suficiente prueba en el expediente que investigó si nosotros quebrantamos la medida cautelar para demostrar que era falsa la justificación por la cual nos pusieron preso, y en base a eso estamos pidiendo, si nos pusieron preso porque supuestamente vendimos las acciones, ahora quedó demostrado que la venta de las acciones es falsa, pedimos la excarcelación. Pero pedimos la excarcelación primero porque somos personas que vivimos en la Argentina, que desarrollamos nuestra actividad económica en la Argentina, tenemos familia en la Argentina, pero por sobre todo, encima de eso que es fundamental, tenemos que ejercer nuestro derecho de defensa. ¿Ustedes saben lo que significa ejercer el derecho de defensa en un derecho de defensa sobre delitos económicos, que en los supuestos delitos económicos que nos están imputando, desde una cárcel, sin poder acceder a una computadora, sin poder acceder a una planilla en la cual calcular números, sin poder acceder a una computadora en donde podemos desarrollar los escritos que tenemos que trabajar y presentar? Es imposible ejercer el derecho de defensa. El hecho de ponernos presos, además de llevar adelante un plan criminal que tenía por objetivo aniquilar el Grupo Indalo, como vos bien lo decías, también tiene por objetivo cercenarnos el derecho de defensa. Nosotros hoy, desde la cárcel, tratándose de un delito económico, un posible delito económico que lo niego absolutamente, lo que no podemos es ejercer nuestro derecho de defensa. Nuestro derecho de defensa es jugar más al teléfono descompuesto que le cuento, que te escribo, que no te escribo, a lo que realmente podemos hacer como derecho de defensa. Y además debe ser la primera vez en la historia que por un supuesto delito económico y porque hubo también una decisión de la AFIP de persecución y de algunos abogados que no aceptaron los planes de ustedes, hay presos empresarios, pero no creo que no hay antecedentes, me parece, ¿no? No, yo no podría dar fe si hay antecedentes o no hay antecedentes acerca de eso. Lo que sí puedo dar fe es que nosotros en 4 o 5 situaciones hemos hecho propuestas de cancelaciones totales de la deuda con la disponibilidad de la venta de determinados activos que en su momento tenían un valor de $500 millones y con los cuales nosotros podíamos enfrentar casi el 90% de la deuda que teníamos con la FIP y con los acreedores del combustibles y mantener la fuente de trabajo. Nosotros permanentemente intentamos mantener el concepto de empresa en marcha. El concepto de empresa en marcha de las compañías será lo que iba a permitir la cancelación. Primero, sostener los puestos de trabajo, algo que yo agradezco a todos quienes trabajan en C5N y en las radios del grupo y en todas las empresas del grupo que se han puesto la camiseta y por sobre todo se han dado cuenta que lo más importante es defender el trabajo y a partir del trabajo existe la generación de valor y a partir de la generación de valor la posibilidad de tener un futuro. Otra de las cosas que nosotros siempre se nos vedó fue el acceso a cualquier propuesta de pago. La propuesta de pago es ya de cancelación total, vendiendo activos, determinados activos, una venta parcial de activos, o si no el acceso a planes de pago vigente. La ley 27260, que se promulgó en el año 2016, claramente establecía la cancelación de deudas impositivas y previsionales en un plan de hasta 60 cuotas. Claramente esa norma establecía que quienes no podían acceder a los beneficios previstos en esa norma de pagar en cuotas, casi faltaba que dijese a las empresas que tuviesen como accionistas Cristóbal López y Fabián de Sousa. Lo mismo surgió permanentemente, es una conducta que se mantuvo hasta el año 2017. O sea, nosotros el día que dejamos de ser directores de las compañías, no fue porque vendimos las compañías, fue porque la FIP determinó una resolución en la cual estableció que las compañías que tuviesen accionistas que se encuentren denunciados por delitos económicos en el Código Procesal, establecidos en el Código Procesal, no podían adherir a planes de régimen de facilidades de pago, de 3 o 6 cuotas. Eso hacía que todas las empresas del Grupo Indalo, a diferencia de todas las empresas del mercado que podían pagar su deuda en 2 o en 3 cuotas, en 6 cuotas, en plena crisis económica, nosotros, por tener accionistas o directores, como mi caso, o la persona de Cristóbal López, no podían adherir a su plan de pagos. Entonces, era la bolilla negra. Era la bolilla negra. A mí me gustaría saber cuántas compañías
tuvieron restricción a accesos de planes de pago por esa restricción que estableció la AFIP en el año 2017. A mí me gustaría saber cuántas compañías tuvieron restricción a adherir a la 27260 por la exclusión que estableció la ley promulgada, que después se modificó con un DNU para el blanqueo de personas que no estaban incluidas en la misma. Claro. A ver... Bueno, hay casos similares de empresas, que no tuvieron ningún inconveniente, algunas amigas del poder, y que se les dio todo este plan de facilidades, ¿no? Yo no tengo conocimiento, porque desde finales del 2017 estoy preso, y el acceso a la información y al acceso a información fidedigna y a poder probarla es muy difícil en este ambiente. Yo no puedo hablar de terceros, lo que sí puedo hablar es lo que nos pasa a nosotros, o sea, lo que nos pasa a nosotros como personas físicas y lo que nos pasa a las personas que trabajan en nuestra organización económica o que trabajaban en la organización económica que en algún momento fue el Grupo Indalo y que fue puesta de frente para aniquilar. Lo que nosotros queremos ahora es, lo que hemos pedido con el doctor Veraldi es la excarcelación, porque creo que están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para que así pase, y para poder emprender un derecho de defensa como corresponde en un juicio que tenemos que trabajar en los próximos tiempos, ¿no? Bien. Bueno, no sé si querés agregar algo más. No, felicitarlos por el trabajo que hacen. Bueno, muchas agradecer el compromiso de cada uno de ustedes, de la chica que está en la recepción, hasta el último cámara, sé lo difícil. Más que nadie, un colosal enemigo que lo único que le importa es censurar la voz de lo que hace en cada momento. Así que a ustedes y a todos, felicitarlos por el trabajo que hacen y siempre a su disposición. Bueno, gracias Fabián, buenas noches. Gracias. Fabián de Sousa, desde el penal de Ezeiza, donde está detenido desde hace 15 meses. ¿Cómo ha sido, digamos, en este tiempo la recepción, sobre todo por parte del fiscal, ¿no? ¿Han tenido respuesta o han visto que el trabajo de la Fiscalía ha sido obstaculizar en los expedientes? Por ahora hay dos cosas bien distintas. Una es el trabajo que se hizo durante la instrucción, en donde todas las cosas fueron desfavorables y sin respetar nuestro derecho de defensa. Ante los tribunales orales la situación pareciera ser distinta y por eso tenemos expectativas de que, bueno, mañana la excarcelación sea concedida, como para que las cosas vuelvan a su normalidad, como para que se vuelva a restablecer el Estado de Derecho, para que Fabián de Sousa y su socio puedan estar en libertad, puedan ejercer su derecho de defensa y cumplir con todas las obligaciones, porque de eso es lo que se trataba. Lo que ellos siempre quisieron era cumplir con todas sus obligaciones, y lo que hizo el gobierno fue impedir que eso pasara. Y no lo hizo de una vía inocente ni porque tuviera algún tipo de odio personal. Lo hizo porque quería que estos medios de comunicación independientes, que hoy son los únicos que dicen la verdad, pasaran a su control. Y de tal manera tener un servicio prácticamente como un Estado absolutamente totalitario. Está clarísimo. La resolución la tiene que tomar ahora ya el Tribunal Oral. Exacto, es el Tribunal Oral y esperamos mañana que tengamos una buena decisión. Bueno, gracias doctor, como gracias siempre. A ustedes. Y sobre todo gracias por el trabajo que usted ha hecho, porque también ha sido un trabajo fundamental, muy importante para sostener todo esto que hoy está de pie y que gracias al esfuerzo de todos los laburantes de C5N es el canal líder de noticias en la República Argentina, porque mostramos la realidad, cosa que al gobierno le molesta. Y esperemos que en este cambio que se avisora, la justicia esté a la altura de las circunstancias y sepa que hay dueños de medios de comunicación en un hecho inédito presos por orden de un gobierno, de un presidente, que cuando se quedaron en libertad dijo públicamente: eso no era lo que habíamos arreglado. ¿Se acuerdan, no? Exacto. Sí, dijo el presidente Macri, eso no era lo que habíamos arreglado, y empezó a activar y envió la orden que después cumplió el juez Ercolini. Bueno, gracias doctor. Gracias Muy a bien. ustedes. Irina, nuevo detenido en el D'Alessio Gay, ¿no? Efectivamente, buenas noches, buenas Gustavo. Noches. Es un prefecto, Marcos Antonio Liuffi se llama,
Es un prefecto de 46 años, tiene un cargo de jefe dentro de la prefectura, no en un área que tenga que ver con investigaciones, paradójicamente. ¿Cómo es que llegan a detenerlo? ¿Cómo lo detectan? ¿Qué rol tiene en esta trama de espionaje y otras operaciones que está investigando el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla? Cuando fueron a allanar la casa de D'Alessio, de Marcelo D'Alessio, del falso abogado, que encontraron cantidad de carpetas y de material y se llevaron computadoras, en las computadoras había una serie de archivos que estaban armados por otra persona, que estaban armados por Luffy, por este prefecto. Eso lo fueron detectando con el correr de la investigación. ¿Quién era el autor de esos archivos? ¿Qué había en esos archivos? Había información sobre personas, había información de un tipo de datos que ya conocemos en esta causa, que son entradas y salidas del país, por ejemplo, o sábanas de llamadas telefónicas, pero también había seguimientos a personas que por ahí son nombres que no conocemos, sí son nuevos en la causa, son personas que han sido víctimas de espionaje y se está investigando por qué razón. El hecho es que Luffy lo que tiene, según la hipótesis que está construyendo el juzgado de Ramos Padilla, es un papel, en principio, de un posible proveedor más de información para Marcelo D'Alessio. Es decir, Marcelo D'Alessio recibía información de distintas fuentes para sus investigaciones, para sus seguimientos, para sus extorsiones. Una, por ejemplo, sabemos que fue el fiscal Juan Vidone, que tiene mañana que continuar con su declaración. ¿Y qué se sabe? ¿Lo aceptarán como arrepentido a Vidone o no? Y es la pregunta, la gran pregunta. No hay buenos pálpitos alrededor de la causa acerca de la posibilidad de que lo acepten como arrepentido, pero digamos, va a continuar mañana declarando. Te puedo contar un poquito de lo que se sabe hasta ahora. Hoy hablamos, ¿querés escuchemos? Hoy hablemos con el abogado de Vidone. Sí, claro. Hablamos esta mañana en Radio 10 con el abogado del fiscal Vidone. Esto decía. ¿Se sirvió en algún momento de ese aparato paraestatal de inteligencia? Pero no como paraestatal. Él siempre pensó que era justamente, estaba avalado, y eso es parte de la declaración de él. ¿Y en qué basaba eso él? Cómo le fueron presentadas y por qué confió en ellas para que colaboren en investigación. ¿Y por quiénes? Y por quiénes, exacto, especialmente por quiénes. Lo que está declarando el doctor Vidone va justamente que todo pareciera indicar que había una relación con la AFI. ¿Y Vidone podría involucrar o podría hablar de legisladores nacionales o legisladoras nacionales que también están nombradas en la causa? Sí, podría llegar a mencionar. Eso, bueno, va a depender de lo que él conozca, ¿no? Pero lo que puedo adelantar nada más que hay ciertas personalidades de diferentes ámbitos que en principio podrían tener algún tipo de relación con esta asociación ilícita de espías, ¿no? Bueno, ahí esto es lo que nos decía hoy, como diciendo, bueno, había realmente un sistema, él creía que no era, digamos, creían que era orgánico, y en un momento lo que deja entrever el abogado de Vidone, que dice que lo va a declarar, que para él eran espías de la AFI. Bueno, esta es un poco la defensa también que hace Vidone, no nos olvidemos, es un imputado, está pidiendo ser arrepentido. Entonces, ¿qué tiene? Una doble estrategia. Por un lado, se tiene que defender. Su refugio, su forma de sostener alguna clase de defensa y a la vez aportar información es involucrar a la Agencia Federal de Inteligencia. Un aspecto interesante es que lo hace con datos concretos, porque da nombres. Y además, ya había mencionado a Rolo Barreiro, este espía que declaró la semana pasada. Él mismo lo había mencionado como la persona que le presentó a D'Alessio, y también ya mencionó a otro agente que estaba en funciones, por lo menos hasta ahora, que es Claudio Álvarez, un agente en funciones. Entonces hay un aspecto que tiene que ver con la Agencia Federal de Inteligencia al día de hoy que es importante. De lo que todavía no sabemos si va a poder explicar, si ya explicó, tiene que ver con otras cuestiones. Primero porque él, o sea, está bien, él creía que era agente de la AFI que le pedía información, pero tanta información. ¿Por qué recibía pagos? Rolo Barreiro dice que le llevaba plata.
dice que pedía que le paguen viajes, por ejemplo, que le pagaran un viaje a Cancún y que le conceden el viaje a Cancún. Claro. Entonces hay cantidad de cosas que Bien. además va a tener que explicar. Ahora seguimos, enseguida vamos a seguir porque tenemos más información. Con Juana Morín tenemos otra tanda de los mails, cómo lo coacheaban a Fariña, ¿no? Vamos a seguir mostrándolo enseguida con Juan Amorín. Y Pedro Brigger. Hablando de coachear, el primer ministro de Israel, Bibi Netanyahu, no necesita que lo coacheen. Está tan acostumbrado a ganar elecciones que ya empezó a festejar elecciones en el Estado de Israel. Les recuerdo, un sistema parlamentario. Se necesita 61 miembros del Parlamento para poder formar una coalición sobre 120, así se tiene una mayoría. Netanyahu ya está festejando. Él dice que va primero, que tiene cerca de 35 propios y que puede lograr a través de una coalición sumar más votos. O un partido opositor también de derecha se adelantó a festejar, pero como muchos se basan en el boca de urna, y eso es muy común en el Estado de Israel, algunos ya han festejado por adelantado en el pasado y se llevaron un chasco al levantarse en la mañana. De todas maneras, es un Estado que tiene algunas particularidades. Primero, es muy pequeño, pero tiene una incidencia en la política internacional impresionante. En segundo lugar, prácticamente la campaña electoral no se habla de temas sociales. Es una paradoja porque Israel tiene más del 20% de la población viviendo en condiciones de pobreza según las mediciones oficiales del Estado de Israel. Cerca del 30% de los niños viven en condiciones de pobreza. Pero ustedes dirán, pero la economía siempre parece estar bien. Bueno, ese es el discurso que venden. Claro, un país pujante, con alta tecnología, lo tiene. Y tiene efectivamente empresas de punta y de alto nivel. Pero no todos viven de eso y la mayoría de la población no gana lo mismo que los que ganan los que están más arriba. Por eso los datos de pobreza asombran cuando uno habla de Israel, pero son datos oficiales. 21% de la población en condiciones de pobreza, 29% de los niños en Israel viven en condiciones de pobreza. Por eso es extraño que en la campaña electoral siempre se hable de seguridad, de seguridad, de seguridad. Y otro dato muy interesante también para tomar en cuenta. Israel ocupa territorios hace 50 años. Los israelíes que viven ahí votan, son cerca de 500.000, pero con los casi 3 millones de palestinos que viven bajo ocupación israelí no votan. Un sistema muy claro de apartheid. Todo esto en un país pequeñito que hoy votó y que todavía no tiene los resultados finales. Muchas gracias, Pedro. Vamos a la primera pausa. Enseguidita más de la economía. El gobierno en su peor momento económico totalmente desorientado. Mientras algunos piden congelamiento, el presidente los desmiente públicamente, los radicales que bregan por un acuerdo de precios, Carrió que se saca fotos ridículas en la góndola, totalmente desorientado el gobierno, mientras la espiral inflacionaria crece y los precios de los alimentos básicos no se detienen. De eso vamos a estar hablando enseguidita con el intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, con Nicolás Trota, economista, que ayer dieron a conocer el 4% de la inflación. Y también seguimos con el tema judicial, porque enseguidita con Juan Amorín te mostramos más mail de cómo coacheaban a Fariña para que después vaya a declarar ante la justicia. Enseguidita.